donde nos reunimos para alabar el nombre del Señor, para poder, hermano, llevar nuestra bendición a nuestros hogares, el lugar donde se reúne el cuerpo del Señor. Y como decía mi esposa, por ahí tenemos que pasar incomodidades. Pero medito un poquito, porque mientras mi esposa hablaba, el Señor también me estaba ministrando. Así es que quiero compartir esa ministración. Medite un poquito cuánta incomodidad tiene en su casa. ¿Tiene muchas? ¿Cuánto cuesta terminar una casa? ¿Cuánto cuesta, hermano, hacer la casa que queremos? La casa que Dios quiso, que le dio los planos a David, tardó 7 años. 7 años tardó Salomón en construir la casa de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros construir la casa? Como queremos. La casa que yo construí, en la cual vivimos, la hemos ido haciendo mientras que venía el tiempo y venían las bendiciones. Pero hay casas que se construyen con planos. Se planifica antes. Y bueno, y las casas que se van haciendo, primero una pared, después se le agrega la otra, después en un lado madera, en otro lado lona, después techo de chapa, se va cambiando. ¿Se parece? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Y cuál es la condición de su casa? ¿Cuántas incomodidades tiene? Meditar solamente, meditar. Porque mientras que mi esposa hablaba de las incomodidades, la administración que Dios me daba era cuán incómodo Él se siente en esta casa. Y esa es la palabra de hoy. ¿Cómo está nuestra casa, la casa de Dios? Porque nosotros somos templo del Señor, habitación del Espíritu Santo de Dios. Y fíjese la epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, la primera epístola. Allí es donde empieza, hermano querido, la construcción de la casa. Donde ya hemos sido bautizados, donde ya hemos pasado el umbral, hermano, de la corriente de este mundo para poder habitar en la corriente del Espíritu Santo de Dios. ¿Encontraron? Primera de Pedro, el capítulo 2, dice: en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo dice? Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios verdadera. Esa palabra que está escrita, porque la palabra escrita es la profecía mayor. Eso es la profecía mayor. La palabra que está escrita, la que llegó a nuestras manos en forma de una pequeña biblioteca. Esa es la palabra. Yo le he creído a esta palabra y hace 30 años que estoy en pie, gracias a Dios por su palabra. Y he podido superar muchos obstáculos porque le he creído a la palabra. Porque la palabra de Dios lo encierra todo. La palabra de Dios, hermano, no solamente nos bendice acá en este tiempo, sino que tiene promesas de eternidad. Eso es la palabra de Dios. Entonces dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella podamos crecer, si es que hemos gustado la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios. ¿Usted ya experimentó la misericordia de Dios? Antes le decía a los hermanos: miren los niños, allá está la beba. ¿Bebé o beba? Beba. Ahí está la beba. Y la beba, usted vio que cuando los niños están en el regazo de la mamá, miren, no se prenden de la nariz. La obra de Dios es perfecta. Ellos están buscando hasta que encontraron. ¿Quién enseñó a succionar? Y ellos se nutren.
Antes le decía a las hermanas que los pechos de las mamás para los bebés es como el mercado chino, usted vaya y se surte todo lo que quiere. ¿Sí o no? Y los pechos de la mamá es el nutriente, es la fuente de alimento, es lo que Dios creó para ese bebé, para que pueda crecer, desarrollarse y después seguir con otros alimentos. Y la Biblia nos pone de ejemplo al niño. Día pasado hablábamos, hermano querido, allí en la epístola de Corintios, capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, y hablábamos de la niñez. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, era toda una congregación, tenían dones, el Señor ya había dado dones, pero sin embargo, hermano querido, lo que cuesta es construir la casa de Dios, construir la casa de Dios. Allí tenían dones, Pablo le dijo de que ellos habían recibido todo, pero sin embargo no construían la casa. Y lo importante para Dios es que podamos construir la casa para que Él la pueda habitar, para que sea Él el que se manifieste y no nosotros. ¿Usted se acuerda de aquellos hijos de sacerdotes? Dice que eran 7 que querían expulsar un espíritu inmundo que estaba en una persona. Os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Era una casa también, pero una casa desordenada. Y allí se levantó el espíritu que estaba ahí, los agarró a todos, corrieron desnudos. Dijeron a Jesús, conozco, sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Se acuerda de eso? Entonces, la construcción, ahí en la epístola de Corintios, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, como dice, os di a beber leche y no vianda, dice así. ¿Por qué? Porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque habiendo obstáculos todavía en sus caminos, la casa está obstaculizada. A veces nosotros hay envidia, celo, espíritu de chisme. Usted sabe que el Señor dice, echa al chismoso y se acabará la contienda. Y nosotros estamos buscando al chismoso. No, encuéntrelo allí dentro suyo, porque es en su casa donde Dios trabaja. El espíritu de chisme está aquí adentro. No busque afuera, porque afuera no hay nada. Es adentro donde está toda la podredumbre, como le dijo el Señor, hermano querido, por fuera están todos blanquitos y hermosos, pero por dentro, ¿qué había adentro? Huesos de muertos. ¿Se acuerdan, no? Los sacerdotes, los escribas, por fuera estaban todos emblanquecidos, pero por dentro, nosotros siempre tendemos a mirar para otro lado, pero el Señor trata individualmente con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos habitación del Señor. Somos el templo del Dios viviente. Y Él quiere limpiar la casa. Y lo limpia con su palabra. Mientras hablaba mi esposa del naranja, decían en estos días que el Señor Jesús cambió el agua, convirtió el agua en vino, ¿se acuerda? Y el agua representa la palabra que nos limpia. Y el vino representa el gozo del Espíritu Santo. Dice que en la primera batalla que peleó Abraham allí, venía de la victoria, le salió al cruce Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y le dio pan y vino, ¿se acuerdan? El pan representa la palabra de Dios y el vino el gozo. Y qué lindo cuando recibimos la palabra, porque la palabra te limpia y te da alegría, te da gozo. Cuando usted terminó el cuarto donde usted duerme, ¿no siente una satisfacción? Cuando usted termina el baño ese que cuesta construir, ¿no siente una satisfacción? Cuando termina ese living, cuando la casa va progresando, ¿no siente satisfacción? Qué lindo, ¿no es cierto? Así es nuestra vida también.
Cuando recibimos la palabra y la palabra ejerce esa potestad en nosotros, nos domina y nos hace hacer lo que ella quiere, después viene el gozo. Después viene, hermano, el disfrute, viene la alegría. Eso dijo el apóstol cuando hablaba al libro de Hebreos, que la disciplina al presente no es causa de gozo. ¿Cuántos tienen pancita? ¿Y cuánto cuesta mantener el peso? Vos sos joven todavía. Toribio. Sos igual que yo, Toribio. ¿Cuánto cuesta mantener el peso? Pero yo cuando tengo trabajo por delante y ya sé que tengo que trabajar porque tengo trabajo por delante, le digo a mi esposa, me voy a dedicar a caminar. Porque eso te va dando estabilidad en tu cuerpo, fuerza. Cuando caminas, cuando haces ejercicio, podés respirar mejor. No es una ofensa para los gordos, porque yo estoy gordo. Sino que, hermano querido, cuesta quitar los obstáculos. Así como nos cuesta a nosotros ir avanzando, también cuesta que la casa del Señor se vaya construyendo. Cuesta, porque construir la casa no es otra cosa que, hermano querido, dejarnos morir. ¿Puede creer eso? Dejarnos morir. En la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola, gloria a Dios, el capítulo 2, el verso 4 dice: la piedra viva. El verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecerle a Dios sacrificio que Él lo acepte, sacrificios espirituales que Él lo acepte. Dice así, hermano, lo importante de edificar la casa, de construir la casa, de estar relacionado con nuestro Dios. Fíjese en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Gracias, Señor. Así es que acuérdese, hermano querido, cuando sienta incomodidad, acuérdese del Señor. ¿Cuánta incomodidad sentirá el Señor en nosotros? El capítulo 15 del libro de San Juan, el título dice: Jesús, la vid verdadera. El verso 15 dice: ya no os llamaré siervos. ¿Dice así? El Señor estaba ya, hermano, en el final de su tramo. Ya había presentado el reino y ya estaba en los tiempos finales, en los días ya de la crucifixión. Y entonces le dice a los discípulos: ya no os llamaré siervos. ¿Dice así? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
y os he puesto para que vayas y lleves fruto. ¿Dice así? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Dice así, ¿no es cierto? Lo importante de retener los frutos, de hacer que los frutos permanezcan, estén con nosotros. Mire, podemos discernir nuestras vidas y reconocer que tenemos frutos ya. Yo, por ejemplo, cuando el Señor me trajo, de cada 10 palabras, 7 eran malas palabras. ¿Cuánto eran las suyas? Porque le digo que el Señor nos lo trajo por santito. O por santita nos lo trajo. Él dijo que no vino a los enfermos, Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. ¿Está bien? No vino a los justos, sino a los pecadores. Entonces estamos aquí porque éramos pecadores. Y el Señor nos trajo para acomodarnos. ¿Está bien, no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, de cada 10, vio que el Señor dice que no conviene que de la boca de los santos salgan palabras deshonestas. ¿Está bien o no? Y si hay algo que tenemos que entender, hermano querido, que lo dice el Señor en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, tú estás allí. Si en el Seol hago mi estrado, allí también estás. Si me cuelgo de las alas del viento, allí también estás. A donde quiera ir, tú estás en todos lados. Por eso Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Está bien? Él es todo poder, todo lo ve, todo lo escucha. Y eso es importante que los hijos de Dios podamos tenerlo siempre en cuenta. Y teniendo en cuenta eso, no nos vamos a estar escondiendo. Y los frutos van a permanecer. Los frutos van a permanecer cuando reconozcamos que Dios se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros, va al trabajo con nosotros, vuelve del trabajo con nosotros, se sienta con nosotros, conversa con nosotros, hace planes con nosotros. Denle un aplauso a Dios, gloria. Porque Dios es celoso, es más celoso que nosotros. Nosotros a veces tenemos celos, hermano, por algo y lo cuidamos y lo protegemos. Pero Dios, por su celo por nosotros, pelea. Nos cuida y por eso estamos rodeados de Dios. Qué lindo, ¿no? Estamos rodeados de Dios. Así decía el salmista. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento fue demasiado maravilloso para mí. Qué lindo, ¿no? Que Dios nos rodee, hermano. Que su celo nos envuelva, nos proteja y nos va a librar de cuanta obra el diablo haya ahí afuera. Porque Dios pelea nuestras batallas. Qué lindo, ¿no? Entonces, de cada 10 palabras, 7 eran malas palabras, hasta que cuando vino una prédica y escuché que decía el Señor que no conviene que de la boca de los santos salgan palabras deshonestas. ¿Se acuerda? ¿Lo escuchó alguna vez? No conviene que de la boca de los santos salgan palabras, no conviene, es como ir a comprar pan y te den pan duro y pagas por pan blando. ¿Qué haría? Y lo toca y no lo puede. Lo va a devolver, ¿no? Entonces son cosas que no convienen. Y de cada 7 después eran 6, después eran 5, después eran 4, después eran 3, después eran 2, hasta cuando desaparecieron. ¿Puede creer eso? ¿Cuándo fue la última mala palabra que dijo? Porque a veces viene, ¿o no? Y a veces como no podemos decir malas palabras porque estamos en esa batalla, usamos otra. Estúpido, estúpido. Le cambiamos la forma, pero Dios sabe. ¿No?
Gloria a Dios. Entonces, construir la casa de Dios. Que de su boca no salgan palabras deshonestas. Construir, agarrar ese enemigo que nos hace hablar mal y pisotearlo, porque tenemos victoria. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo siempre. Él va por delante y pelea nuestras batallas. Nosotros solamente tenemos que reconocer a nuestro enemigo y perseguirlo hasta cuando no esté más. Perseguirlo, todo tiene una persecución. Fíjese el capítulo 3 del libro de Santiago, la epístola de Santiago. Antes de Pedro está Santiago. ¿Encontraron? El capítulo 3 dice el título La lengua. Fíjese lo que dice el verso 6. ¿Encontraron? El verso 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Su lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Dice así? Es nuestra lengua, la lengua del género humano. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. ¿Dice así, hermano? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Dice así? Hermano, ¿se sintió alguna vez en algo parecido? Vio que hay personas que, bueno, nosotros éramos todos así. Empezábamos con un insulto y nos agrandamos y a lo último ya terminábamos las trompadas por ahí. ¿No le pasó? ¿Conoció a alguno? Que le empiezan a dar cuerda. ¡Ay! Parece un inodoro después la boca. Esa boca que a veces uno la pone en el espejo y la pinta de rojo, de amarillo. O esa que tiene bigote y uno se pone allí y se acomoda los bigotes prolijos, finitos, largos. Termina siendo un inodoro. Qué feo, ¿no? Pero bueno, es nuestra naturaleza y por eso vino Cristo a prepararnos, a limpiarnos, a ordenarnos para que podamos, hermanos queridos, ir a la eternidad. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Dice así, hermano? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos. La lengua, hermano, mire, si hay algún enemigo más conflictivo en nosotros es la lengua. Tenemos que sujetar nuestra lengua. El capítulo 3 y el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, mire cómo tenemos que trabajar con la lengua, para que cuando abramos nuestra boca salga bendición. Porque hemos sido llamados para ser bendecidos y para bendecir. ¿No es cierto? Y entonces cuando abrimos nuestra boca, bendecimos. Y si nosotros nos dedicamos a bendecir, Dios nos va a bendecir a nosotros. Porque Dios, hermano querido, vino
por medio de Jesucristo a bendecir, a bendecir. Nosotros no éramos merecedores de esta salvación, no solo de la salvación, sino de encontrar la paz en medio de este campo de batalla que es el mundo. Porque el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como, mire, la paz del mundo. Cuando tenemos dinero en el bolsillo estamos bien de salud, pero dura muy poquito. Pero la paz del Señor, hermano querido, es duradera. Cuando encontramos la paz del Señor, esa paz nos protege, nos guarda, nos da seguridad, nos da descanso. Qué lindo que es estar en paz. Estar en paz. Y usted sabe que si nosotros queremos estar en paz, tenemos que estar a cuenta con Dios, porque con Él tenemos la batalla. Si estamos a cuenta con Dios, Él dice que aún con nuestros enemigos nos hace estar en paz. ¿Puede creer eso? Aún con nuestros enemigos nos hace estar en paz y estamos tranquilos. Esa es la paz que Jesús vino a traer. La paz que, hermano querido, podemos conseguir con nuestro Dios. Cuando el niño Jesús nació y los ángeles se le aparecieron a los pastores que estaban velando por el rebaño, le dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Qué lindo, ¿no es cierto? Paz, que nosotros podamos buscar esa paz. Entonces, mire cómo el Señor abre su río y nos inunda, porque, hermano, a veces venimos los predicadores con algo que se nos vino al corazón, a la mente durante el día, durante la semana, pero de repente llegamos a la casa de Dios y el que manda es Dios. Y Él hace como Él quiere y te cambia de rumbo y trae otro mensaje. Denle un aplauso a Dios. Y que podamos nosotros empezar a construir nuestra casa, que va a ser la casa de Dios. Y la casa de Dios no requiere gastar un peso. No tiene que comprar arena, no tiene que comprar cal, cemento, no tiene que contratar albañil. El Señor, hermano querido, le dio el plano que se llama Jesús y le dio el Espíritu Santo, que es su ayudante. Nosotros solamente tenemos que querer, tenemos que poner voluntad, nada más. Cuando usted ponga voluntad, le dijo el ángel a Daniel, ¿se acuerda? Desde el primer día que dispusiste, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tu oración llegó al cielo. Tu oración llegó al cielo. Así es que si quiere respuesta de Dios, tenemos que aprender a humillar y a querer entender de qué se trata. ¿De qué se trata todo esto? ¡Gloria a Dios! Vamos a mirar el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 16. ¿Encontraron? El verso 5 dice: la obra del Espíritu Santo. ¿Encontraron?
Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dice así, hermano. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Dice así. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Qué lindo, ¿no es cierto? Hermano querido, esas cosas sucedieron antes de que el Señor fuese crucificado. Y yo me imagino que los discípulos estaban todos bien allí acogidos con el Señor, estaban contentos, seguros. ¿Cuántos milagros, hermanos, podemos encontrar en las Escrituras? ¿Y cuántos más faltan? Porque también dice las Escrituras que no se escribió todo lo que hizo Jesús. Porque si no, no alcanzarían los libros. Así es que quizá que esto es un pequeño porcentaje de lo que nosotros nos podemos enterar de las cosas que Jesús hizo. Entonces, cuando el Señor les dice que era mejor que Él se vaya, quizás los hermanos se entristecían, quizás se preocupaban, se ponían tristes, pero Él les dice, les conviene que yo me vaya. Ahora, qué difícil que es poder comprender esa situación, hermano, pero es importante que la podamos comprender, porque nosotros mismos estamos de paso en esta tierra. Y en algún momento tenemos que partir. Y cuando nos toque partir, sabemos que vamos a la presencia de Dios. Sabemos que nuestra naturaleza va a cambiar. Sabemos, hermano, que estamos pasando de una situación a otra. Porque Jesús dijo que para Dios todos viven. ¿Se acuerda de eso? Para Dios todos viven. Le preguntaron al Señor de quién iba a ser mujer, aquella mujer que tuvo 7 esposos. Y el Señor les dijo que allá no es como acá. Y eso es importante que nosotros podamos comprender. Que acá nos estamos preparando para poder reconocer con claridad que allá no es como acá. Pero aquí nos preparamos. Y lo que el Señor nos enseña es de que tenemos que escapar de la corriente del mundo. Hermano, usted prende la televisión y le bombardean de cosas, y todas cosas negativas. Y estamos ahí, mire, nos despertamos descansados, tomamos unos mates, prendemos el noticiero y empezamos. Y después ya salimos. ¿Le pasa o no? Engánchese un rato, no le dicen, fulano, te aumentaron el sueldo. No hay noticias buenas. Y esa es la corriente del mundo. Eso es lo que pasa ahí afuera. Y que bueno que nosotros podamos crecer en lo que pasa aquí adentro. Porque para eso nos trajeron. Para prepararnos para ir a la eternidad. ¿Puede creer eso? Que Dios bendiga su palabra, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Y que su palabra nos